leer de Apocalipsis capítulo 1, esta es la segunda predicación, y si alguno no estuvo en el primero, lo invito a estudiarlo, pero no se preocupen porque vamos a hacer un pequeñísimo repaso, y cada predicación es una predicación a sí misma, ¿no? A sé stante, dirían los italianos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana, y agradezco a Dios que podamos estar aquí. Padre, te agradecemos, Señor, porque en Jesucristo somos uno, unidos por tu Espíritu, bendecidos por tu palabra, regenerados por la sangre del Hijo y por el Espíritu Santo que obró en nuestros corazones. Gracias, Señor, que podemos tener este privilegio de abrir tu palabra, leerla, ser bendecidos, ser transformados, Señor, poder estudiarla, que tu Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos ilumina, nos ayuda, y pedimos que tú lo hagas en esta mañana también, que tú señorees sobre nuestras ideas falsas, sobre nuestros pensamientos erróneos, que nos des consuelo, que nos traigas esperanza, que nos aumentes la fe, que nos des más claridad en nuestros pensamientos, que tantas bendiciones puedan ser recibidas en nuestra alma, en nuestro espíritu, que transformen nuestras vidas, Señor, y que tú señorees en esta reunión, Padre, sobre las voluntades, sobre los pensamientos, que derribe fortalezas, argumentos que se levantan contra la gloria, la supremacía de Jesucristo, su señorío, y contra la tuya, Padre. Bendice esta reunión, este tiempo de oración, este tiempo de predicación, bendice las clases, los niños, los adolescentes, y bendice esta nuestra pequeña ABC, Señor. Te amamos y pedimos que tú nos avives, nos guíes y nos bendigas. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. En Apocalipsis 1, hoy vamos a predicar desde el versículo 4 al 7, pero vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1. En la primera predicación abordamos los primeros 3 versículos. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, es decir, el Padre, para manifestar a sus siervos, le hace esclavos, en algunas versiones, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo o a su esclavo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto fue lo que estudiamos en la primera predicación. Voy a hacer un pequeñísimo resumen para los que no estuvieron. Primeramente, hay una falsa, errónea comprensión de lo que es el libro de Apocalipsis. Normalmente, no quiere decir que todas la tengan, pero normalmente, en mi experiencia como cristiano, de años de estudioso de la Biblia, de estar con hermanos y hermanas que estudian la Biblia, muchas veces se cree que Apocalipsis es el libro que revela las cosas que deben suceder pronto. Y esto es falso. Apocalipsis revela a Jesucristo. Y lo que debe suceder pronto es la revelación de Jesucristo. Y a través de la revelación de Jesucristo podemos comprender las cosas que deben suceder pronto. ¿Entienden el orden? Es distinto. Apocalipsis no tiene la función de darnos el calendario. No sé, había una serie en televisión, no sé cómo se llamaba, de un hombre que le llegaba el diario del día de mañana. ¿Se acuerdan de esa serie? Entonces el tipo iba y hacía sus apuestas y ganaba dinerillo y no tenía que trabajar, y después veía cuando había un accidente, no sé, un tren que va a atropellar a un auto, él iba y lo salvaba, ¿no? Apocalipsis no tiene esa función, si bien es un libro profético. La función primaria de Apocalipsis no es darnos el calendario de todos los eventos, de cómo sucederán, etc. Eso es algo que Apocalipsis hace, pero en un modo indirecto. Y probablemente en muchos casos no es cronológico. Vemos que Apocalipsis, como dije en la primera predicación, es como un teatro, y la palabra revelación es justamente quitar las tiendas, quitar, como en el teatro, las cortinas para ver lo que está detrás. Pero Apocalipsis no solo hace eso, sino que era muy adelantado a su tiempo, porque no es un teatro que se queda ahí en un lugar fijo, sino que es interactivo. Pues Apocalipsis pasa de una
realidad de una escenografía terrena a una celestial. Varias veces hace esto Juan. Acá, después al cielo, y a la tierra, y al cielo. Y la verdad que el orden cronológico no es claro en Apocalipsis. Y no es ese el objetivo. Porque el objetivo no es la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Leámoslo bien. Es la revelación de Jesucristo. Que Dios le dio a su Hijo esta revelación para dar a sus esclavos, es decir, a su iglesia, a nosotros, a sus siervos. Y la envió por medio de un ángel. Vemos que hay un ángel que acompaña a Juan en todo el libro. Vemos un cierto punto en el capítulo 20, 19, que Juan quiere arrodillarse delante de estos ángeles y le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Porque el testimonio del libro, el espíritu de la profecía, es testimonio de Jesús. Entonces, para comprender bien Apocalipsis, no tenemos que afanarnos en buscar el orden cronológico de los eventos del futuro. No es ese el objetivo. Y como sé que un cierto sistema escatológico que se llama dispensacionalismo ha difundido esta visión, que no quiere decir que sea todo errado el dispensacionalismo, pero está esta visión de la ansiedad de poner en orden todos los eventos, esa es una ansiedad equivocada, porque no es a lo que apunta el libro. El libro apunta a la revelación de Jesucristo. Y lo que debe suceder pronto, con todos los eventos que sí habla Apocalipsis del futuro, lo que hacen es revelar a Jesucristo. Porque justamente Apocalipsis es la revelación, el completar la revelación de quién es Jesucristo. Jesucristo fue revelado por Juan, el mismo autor de este libro, en el Evangelio de Juan, como el Verbo que se hizo carne. ¿Está bien? Se hizo hombre, se humilló, lo vimos su gloria, lleno de gracia, de verdad, habitó entre nosotros, tabernaculizó, lo traducen, puso su tienda, puso su carpa en medio nuestro, en medio de este camping gigante que es el mundo. Y ahora Juan, el mismo que lo presentó como el hombre, Dios, nos vuelve a poner en su lugar. Y se cumple Juan 21, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, Pedro, y aquí Jesús se le aparece a Juan. Y ahora ya no es el siervo sufriente, ahora es el rey de reyes, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de entre los muertos, el testigo fiel. ¿Entienden? Y ahora sí que tenemos completo la gloria del Hijo, la revelación de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, las cosas que deben suceder pronto, de las que habla aquí el versículo 1, tienen que ver o esencialmente son la revelación de Jesucristo. Y todos los eventos que Dios permite que sucedan, los permite justamente para eso, para que sea revelado quién es Jesucristo. ¿A alguien le queda alguna duda sobre esto? Este es el punto sobre el cual tenemos que fundar nuestra interpretación de todo el libro de Apocalipsis. Si partimos de otra visión, estamos errando el punto de cuál es la base del libro. Y por eso quería hacer esta salvedad. Podríamos decir que todas las escrituras son esencialmente la revelación de Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la Escritura que es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvados. También sabemos que Él es nuestro camino al Padre y Él es quien pronto volverá. Yo te pregunto, ¿crees esto? Y hoy se habló mucho de eso, ¿no? ¿Crees esto? ¿Realmente lo crees? ¿O piensas que es una historieta de ficción para los niños de la escuela dominical? Porque muchas veces en la iglesia hay cristianos que lo creen, pero no lo creen. Sí lo creen, pero es casi un dibujito animado. No es así. Esto es más real que la realidad misma. Y en el versículo 3 dice, cuando el versículo 2 habla de Juan, que dio testimonio de la palabra de Dios. Acuérdense cómo empieza Juan. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Lo dio testimonio del punto de vista intelectual, y también dice el versículo 2, y de todas las cosas que ha visto. Juan dice en 1 de Juan, yo estuve en aquel monte, en sus cartas dice, ¿no? Lo toqué, tocante al verbo de la vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. Yo estaba ahí, él estaba en el monte de la transfiguración, etc., ¿no? Y después hay una bienaventuranza.
Y tengo que decir que en el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, que se las dejo para que las estudien. 7 veces dice bienaventurados y prosigue con bienaventuranzas. Y hay una bienaventuranza para el que lee y los que oyen. Probablemente en la iglesia había alguien que leía, podía ser el pastor, uno de los ancianos, alguien que leía, ¿no? Y los que oían, la iglesia, como estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Hay una bendición para los que leen y oyen las palabras, pero sobre todo los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora vamos a zambullirnos en lo que hoy nos atañe, que sería desde el versículo 4 al 6. Y ¿ustedes alguna vez usaron postales? ¿Saben qué es una postal? ¿Qué era una postal? ¿O qué es? Porque existe. ¿Y qué se hace en una postal? ¿Qué se manda? Normalmente un saludo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy, no sé, en Turquía y le digo, mirá qué bien que yo estoy acá en Turquía, vos estás trabajando ahí, ¿no? Después la postal llega mucho más tarde, ¿no? Pero creo que en el mundo de hoy es muy difícil entender lo que es una postal. Quizás las postales de hoy son los WhatsApp y todo eso, las fotitos, el Instagram, etc. Pero lo que vamos a leer ahora es una postal o un saludo del Dios Trino desde la eternidad. Van a ver que estos 3 versículos es una postal de Dios, nos habla de la Trinidad de Dios, un saludo mandado desde la eternidad, un saludo mandado a su iglesia, a nosotros hoy en día, pero también mandado a la iglesia. Recuerden que los primeros depositarios de este libro eran 7 iglesias en Asia Menor, 7 iglesias que las identifica por nombre, después lo vamos a leer. Fíjense en Juan, un saludo a las 7 iglesias que están en Asia. Si queremos ver estas 7 iglesias, las da por nombre luego, las vemos en las cartas que da, pero también las llama una a uno, por ejemplo en el versículo 11 del capítulo 1, dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Y acá viene un saludo del Dios Trino desde la eternidad. Fíjense, dice, gracia y paz a vosotros. Del que es, y que era, y que ha de venir. Este es Dios el Padre. Saludando, gracia y paz a vosotros. Recordemos en qué situación se encontraban estas iglesias. Una situación de abundante persecución total, ¿no? Fíjense en el versículo 9, ¿cuál era la situación? Que Juan estaba esclavo o prisionero en la isla de Patmos por el testimonio de Jesús. Y en el versículo 9 del capítulo 1 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia de Jerusalén había sido destruida por los romanos, había una diáspora enorme, un montón de inmigraciones internas, muchos cristianos que andaban por acá, para allá en distintas ciudades, perseguidos totalmente. No sabemos exactamente cuándo fue escrito Apocalipsis, sabemos que fue el último de los libros canónicos. La iglesia destruida en muchos casos, persecución, aflicción, muchos mártires, y Dios que manda un saludo a su iglesia desde la eternidad. Dios el Padre que dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y luego saluda al Espíritu Santo, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto de los 7 espíritus es un tema complicado, podríamos decir, pero la mayoría de los teólogos concuerdan en decir que esto habla del Espíritu Santo. Probablemente se refiere a los 7 espíritus que habla Isaías capítulo 11, habla de 7 espíritus, espíritu de Jehová, de conocimiento, de sabiduría, etc. Pero sabemos que para los judíos los números tenían mucho significado, y el número 7 era número de perfección, de estar completo algo, ¿no? Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó.
lo completo, ¿no? Y vemos que en el libro de Apocalipsis, sobre todo, que es un libro que utiliza mucha numerología, vemos 7 trompetas, vemos 7 copas, vemos 7 ángeles también por otro lado, vemos estos 7 espíritus. La mayoría de los teólogos, casi todos, concuerdan en que aquí está hablando del Espíritu Santo. Y tiene lógica, porque ha saludado el Padre, ahora saluda el Espíritu Santo. Y dice, y tengo que decirle que también esto de los 7 espíritus aparece varias veces en Apocalipsis. Por ejemplo, dicen que están alrededor del trono, dicen que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios, ¿no? Indudablemente habla del Espíritu Santo. Y luego viene el saludo de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo que vamos a estar mirando hoy. Vamos a estar mirando desde el versículo 4 al 6. Y yo lo titulé Un saludo trinitario desde la eternidad para la iglesia. O podríamos decir un saludo atemporal de la Trinidad. Podríamos llamarlo como quieran. Indudablemente debemos reconocer al inicio del versículo 4 que el mensaje es para la iglesia. Pero tenemos que tomarlo con pinza esto de para la iglesia, porque después vamos a ver que en las cartas a las 7 iglesias, dentro de esas iglesias visibles, eran iglesias que existían, eran iglesias reales. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar sea en Patmos, que también en lo que hoy sería Esmirna, y estuvimos viendo unas ¿cómo llamarlo? Vestigios de una iglesia en Esmirna, cristiana del primer siglo. Así que muy probablemente, eso está en Turquía, pueden ir a visitarlo, es solo un edificio con un pozo, y hay vestigios de una iglesia del primer siglo, y probablemente era la iglesia que recibió esta carta de Apocalipsis, digamos. Quiero decir, esta era la iglesia como la ABC. Quizás si hubiésemos existido en ese tiempo en Éfeso, quizás nosotros hubiéramos recibido esta carta. Mejor que no, porque hay mucho juicio en estas cartas, también, quizás nos hubieran... Mejor que no lo recibimos hoy en día, pero quiero decir, esta era la iglesia que existía. ¿Por qué digo esto? Porque sabiendo la proveniencia de muchos de nosotros, incluido mí mismo, provenimos de unas gafas para ver la escatología, que es el dispensacionalismo, para lo cual yo tengo que decir algo. Yo quiero decir todo, Apocalipsis va a ser muy difícil porque yo voy a tratar de predicarlo sin entrar en ninguna postura predefinida, ni a milenialismo, lo cual les explicaré, ni postmilenialismo, ni dispensacionalismo, ni premilenialismo histórico. Si bien tengo mis ideas personales, trato de evitar todas esas cosas para poder decir lo que la Biblia dice y callar lo que la Biblia calla. Ese va a ser mi objetivo. Tengo que decir algo que la Biblia no dice y dicen que dice. En ningún lado de la Escritura vamos a encontrar que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia. El dispensacionalismo lo enseña eso, que estas 7 iglesias fueron escogidas para hablarnos de 7 periodos dentro de la historia de la iglesia, lo cual no tiene ninguna base bíblica. Tú lo sabes así, y yo lo sabía así porque me lo dijeron, pero no hay ningún versículo en la Escritura que haga una conexión de esto. Después, si tú quieres verlos en la historia y empiezas a ver conexión en la historia, ahora eso ya es algo extrabíblico. ¿Estamos de acuerdo? Es algo extrabíblico. La Biblia sobre eso calla. Y si yo me equivoco, después me lo mostrará. No hay ningún motivo para pensar que estas iglesias tienen que representar 7 periodos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? Entonces sobre esto voy a callar. Después, si tú quieres hacer una aplicación o piensas, estás convencido que es así, te lo respeto. Pero para mí no hay base bíblica para poder decir que cada una de estas iglesias representa 7 periodos de la iglesia. No hay base bíblica. Entonces sobre eso lo estoy diciendo a modo de prolegómeno, ¿no? De presuposición básica para el estudio que haremos. Sí que diré cuál es mi postura, si la tengo, pero también presentaré las 4 posturas
aceptadas en la iglesia cuando iremos adelante. Hoy no nos toca eso. Y trataré de decir cuáles son los fuertes y los débiles de cada una de estas posturas. Lo importante es esto, no olvidémonos que hay bienaventuranzas muy fuertes y muy grandes en el estudio del libro de Apocalipsis. Y muchas veces las personas, la iglesia de Jesucristo, no lo estudia debido a su dificultad o debido a su no saben qué. Y ese qué es que muchas veces el enemigo no quiere que se lea este libro, porque ahí está claramente, como hablábamos hace 2 viernes, puesto en evidencia su derrota total, que él será lanzado al lago de fuego, que los impíos al lago de fuego. Habla claramente de la victoria de Jesucristo, de la victoria de la iglesia en Jesucristo. Habla de un montón de cosas que la iglesia pierde todas esas bendiciones. Por eso es que el apóstol está diciendo, y por eso es que le dije al inicio, no entra en el enredo, no está mal entrar, pero no entra en la frustración de querer completar todos los pedacitos del rompecabezas. Porque no es ese el punto. El punto es la supremacía de Cristo sobre todo y todos, de la iglesia en Cristo. El punto es la derrota de todos los impíos, del diablo, de sus demonios. La gloria de Jesucristo, ¿lo ven? El punto es la esperanza en medio del padecimiento. El punto es la victoria en medio del dolor. El gozo en medio de la tribulación. Ese es el punto del libro. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es glorioso. Aún este mensaje del Dios Trino, desde la eternidad, del que era, es y que viene. Muchos dicen, pero Dios el Padre no viene, viene Jesucristo. Sí, pero vemos en Mateo que dice que el Hijo viene en la gloria del Padre. Viene sentado a la diestra del Padre. En algún modo siempre Dios viene. Y cuando viene a este mundo Dios, el Padre viene en juicio. Viene en juicio. Si viene el que juzga es Cristo, lo sé. Dios el Padre juzga a través del Hijo, pero Dios el Padre viene en juicio. Y por eso después vamos a ver que dice que todo ojo le verá, harán lamentación por él, etc., ¿no? Ahora, empecé diciendo que esto fue escrito a la iglesia, pero después vamos a ver en las cartas a las 7 iglesias, que dentro de esas iglesias ABCs de ese tiempo, había muchos que no eran cristianos, no eran renacidos. Entonces podríamos tomar el concepto de San Agustín de hablar de la iglesia visible. Es decir, estas cartas fueron escritas a la iglesia visible que había ahí. Porque en muchas de esas iglesias había algunos que eran hasta de Satanás, va a decir. Entonces, claramente, las cartas que van a recibir, si bien este libro es escrito para los que pueden comprenderlo, que van a ser bienaventurados, para los que leen, escuchan y guardan sobre todo las cosas que están en esta profecía, porque el Señor está cerca, para los que, como dice Pablo en otro lugar de la Escritura, aman su venida. Ese libro es para nosotros. Te pregunto, ¿amas la venida del Señor? Te lo pregunto de otra manera, más simple. ¿Amas al Señor Jesucristo? Porque si amas al Señor Jesucristo no puedes no amar su venida. Está claro, ¿no? ¿Qué más deseamos que vengan nuestros seres amados a visitarnos? Los que tienen familiares lejanos. Vitelma con sus hijos en Colombia, ¿no? ¿Cómo sufre de que se fueron? ¿Cómo desea que vengan, no? Y si ahora le diríamos, tienen que ir a buscar al aeropuerto, recién llegaron, una sorpresa. Estaría súper feliz, ¿no? Porque ama a su hijo, ¿no? Y así nosotros, ¿cómo no vamos a amar la venida del Señor si amamos su venida? Y saben, y si amamos al Señor, ¿no? Y saben que yo creo que hay muy poco amor por la venida del Señor en la iglesia. No sé por qué. Quizás porque no amamos al Señor como deberíamos. Y acá el Señor saluda el que es y que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso, porque eso que es, que era y que ha de venir tiene mucha conexión con el nombre que Él se dio a Moisés. ¿Quién me mandó? Yo voy a liberar a mi pueblo. ¿Y quién es el que me mandó? Éxodo 3:14. ¿Quién lo quiere leer fuerte y claro en español, por favor? Éxodo 3:14. ¿Quién lo tiene? Respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. El Dios que es siempre presente, la causa, el autosuficiente, que es, era y viene, que es.
Este es Dios el Padre. En este caso, vamos a ver que Jesucristo va a usar este mismo atributo más adelante, en el versículo 8, según mi punto de vista de Jesucristo, el Hijo. Pero aquí es Dios el Padre. Dios el Padre, en control de todo. Y es el que está dando esta revelación de Jesucristo y que está enviándola por medio de un ángel a sus siervos, a nosotros, a sus esclavos, a los esclavos de Jesús. Y después habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el capítulo 3, versículo 1, como les decía antes, capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y este es Jesucristo, y las 7 estrellas, dice esto. En el capítulo 4, versículo 5, siempre de Apocalipsis, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Recuerden que nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 5, versículo 6, siempre de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y así también podemos ver después, no lo vamos a mirar hoy, pueden mirar Isaías 11:2. Así que yo creo poder decir que está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo delante del trono, el Espíritu Santo hablando a la iglesia, indudablemente el Espíritu de Dios. Y el otro que saluda, que es el revelador y el revelado en este libro, versículo 5, Jesucristo. Y ahora yo les invito a considerar esto. Yo creo que lo que va a decir ahora, así como cuando le dije que los nombres de Dios no son sustantivos, sino que son adjetivos calificativos. ¿Se acuerdan de eso? Los nombres de Dios no son sustantivos, si bien los nombres de personas son sustantivos. Los nombres de Dios son adjetivos calificativos. Acá yo creo que la presentación que va a hacer en el saludo de Jesucristo a su iglesia nos habla indudablemente de los 3 oficios de Jesucristo. ¿Saben cuáles son los 3 oficios de Jesucristo? Lo saben, ¿no? Rey, sacerdote y profeta. Fíjense conmigo si estoy errado. El testigo fiel. El profeta. Podríamos decir que el verdadero profeta podría o debería ser, es decir, la esencia de un profeta debería ser aquel que fuera la palabra misma. Solo que el profeta habla por otro. Sabemos que el profeta en la Biblia no es el que predice el futuro. El profeta en la Biblia es el que habla las palabras de Dios, pasadas, presentes y futuras. La profecía en la Biblia siempre ha de entenderse como palabra pura de Dios. Ahora, los profetas estaban limitados por sí mismos, por sus pecados. Vemos a Jonás, que se enoja, que no quiere ir, que después cuando se convierten se enoja porque se convirtieron, y se enoja porque Dios le hace morir la calabacera. Cabezón total, ¿no? Profetas así, ¿no? Limitados por su propia humanidad y pecaminosidad. Pero el verdadero profeta, es decir, si existiera el profeta por excelencia, sería aquel que es uno con la palabra. ¿Y quién es el profeta? Jesucristo. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. Fíjense que dice 1 de Timoteo 6:13. ¿Quién quiere leerlo? 1 de Timoteo, capítulo 6, 13 al 16. Los invito a leer cómo el hermano Pablo nos habla del testigo fiel Jesucristo. 1 de Timoteo 6, versículos 13 al 16. 13 al 16. Encargo delante de Dios, el que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, el que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y el único soberano, el Rey de
de los que reinan y Señor de los que gobiernan, el único que posee inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y dominio eterno. Amén. ¿Quién fue el que dio la buena profesión delante de Poncio Pilato? Jesucristo, el testigo fiel. Y miren Juan 18:37. Juan 18:37. Está hablando de ese evento al cual se refiere Pablo en este libro de Timoteo. Fíjense que había pasado en Juan 18:37, cuando Poncio Pilato inquiría, quería saber quién era este Jesús. Cuando su mujer le manda a decir, ojo, no te metas con este, que tuve sueños con él. Cuando él quiere lavar las manos, quiere salir corriendo, ¿no? Porque habla con este tipo y le parece que está hablando con un extraterrestre, ¿no? No entiende nada, no entiende qué tiene delante. ¿Y qué le dice Jesús? Juan 18:37, ¿quién lo tiene? Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. El testigo fiel. Para dar testimonio de la verdad. La buena profesión delante de Poncio Pilato. Glorioso. Uno de los oficios de Jesucristo. El profeta. El verdadero profeta. Seguimos. El primogénito de los muertos. Y aquí, hermanos, los voy a llevar a razonar de que está hablando del sacerdocio de Jesucristo. Sabemos que el primogénito de los muertos tiene que ver con el hecho que fue el primero que resucitó y no volvió a morir. Si bien antes resucitaron antes que él. Lázaro resucitó antes que Cristo. Y no sé, Jesús resucitó a algunos muertos. El hijo de la viuda de Naín, por ejemplo, ¿no? Y no sé si habrá habido otras resurrecciones antes, ahora no recuerdo. Eliseo creo que resucitó a alguien. Y hay otras, ¿no? Ahora, todos esos que resucitaron volvieron a morir. En algún momento, si no estarían acá, Lázaro estaría acá en la iglesia. No está acá. Volvieron a morir. Pero Jesucristo fue el primero de la resurrección. Porque Él resucitó y venció la muerte con poder. Esto lo vemos en 1 Corintios 15, después lo pueden leer en sus casas. Ahora bien, el hecho de que sea el primogénito de los muertos, para mí, y permítanme tener esta opinión, nos está hablando del oficio de sacerdocio de Cristo. Y se lo voy a demostrar con Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. En realidad, el perfecto sacerdote, así como el perfecto profeta tenía que ser el mensaje puro, el perfecto sacerdote preveía no que fuera alguien que trajera un sacrificio externo. El perfecto sacerdote debía ser él el sacrificio. Es decir, el verdadero sacerdote debía ser perfecto. Un sacerdote, de verdad, hubiese debido ser perfecto, para que siendo perfecto, podría así mediar entre Dios y los hombres, que es el oficio del sacerdote. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Ahora, vemos que los sacerdotes necesitaban sacrificios por causa de sus pecados, para poder mediar o intermediar. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora vamos a ver la diferencia de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es sacerdote no según Leví, sino según el orden de Melquisedec. Entonces, por eso el apóstol, creo que fue Pablo el que escribió Hebreos 7, 23 a 28, lo leo yo, capítulo 7, 23 al 28, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto,
para siempre. Sigue el apóstol. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció él? Versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Podríamos leerlo todo, pero vamos a ir al capítulo 9, versículo 24. Es toda una perorata que hace el apóstol muy larga, explicando todo esto, y llega al capítulo 9, versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él es el primogénito de los muertos. Él es el sacerdote perfecto, que es en el oficio no solo sacerdote, sino también sacrificio y también altar. Cristo es sacerdote, sacrificio y altar. Él lo es todo. Entonces aquí indudablemente, según mi opinión, Apocalipsis nos está presentando los oficios de Cristo, primogénito de los muertos. Y por último dice el soberano, volvemos a Apocalipsis 1:5, el soberano de los reyes de la tierra. Creo que no hay ninguna duda sobre esto, que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que si existe algún rey en algún lugar, solamente es un cuadro, una ilustración de Jesucristo. Aquí vemos los gloriosos oficios de Cristo, como profeta, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, y como rey. Cristo tiene el oficio de rey. Lo leo aquí de la Biblia reformada porque me gustó mucho esto. Dice su reino, porque después va a hablar de los beneficios que tenemos en él. Lo vamos a terminar aquí. Pero dice su reino también es llamado el reino de Dios, el reino de paz y gloria, el reino de luz y gloria, el reino de los cielos, el mundo venidero. En su reino el gobierno de Cristo es su poder para dispensar y administrar con fuerza y autoridad todas las cosas pertenecientes a la salvación de los hombres. Este reinado es universal, es decir, comprende todas las eras, el que era, el que es, el que ha de venir, siendo eterno, e incluso sobre todo el mundo y todas sus criaturas. Cristo gobierna tanto la actividad exterior como la interior del hombre, dispensando ya sea vida o muerte eternas. Para los herederos del reino, Cristo como Rey trae la mayor paz y el más perfecto gozo. De nuevo es necesario que Cristo sea Rey como Dios y como hombre. Como hombre para que pueda ser el Rey espiritual de nuestras almas, dispensando vida y muerte eternas. Como Dios para que pueda ser el gobernador de la misma naturaleza que su cuerpo. El oficio triple de Cristo anuncia tres verdades. Primero, identifica el estado del hombre y cómo éste tiene su remedio en Cristo. El hombre sufre bajo la ignorancia que está resuelta por la obra sacerdotal, que está resuelta por la profecía de Cristo. Entonces, la ignorancia, Cristo el profeta, culma nuestra ignorancia. El hombre permanece en alienación de Dios y esto es restaurado por la obra sacerdotal de Cristo. Y carece de poder para vivir de una manera santa y esta carencia es resuelta por el reinado de Cristo, el señorío de Cristo. Es glorioso esto, ¿eh? Es predicada por su profecía
obtenida por su sacerdocio, la salvación, y aplicada por su reinado. Glorioso, esto es glorioso, hermano, y esto es lo que va a seguir ahora en Apocalipsis, donde estamos mirando. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, profeta, sacerdote y el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora concluye para nosotros hoy, porque no concluye, este es el inicio de Apocalipsis, dice, al que nos amó. La versión textual lo traduce al que nos ama. Y de verdad, muchas veces tenemos la idea del amor de Cristo solo en la cruz. Y esto es erróneo. La cruz podríamos decir que es el inicio del flasheo, dirían en Argentina, ¿no? El inicio de esta relación que se consumará en las bodas del Cordero, ¿no? Y que será eterna y que crecerá en amor y en gozo eternamente. Amén. Incontrastablemente va a ser así. Él nos ama, indudablemente. Somos el objeto de su amor, ¿no? Dice que nos cuida como a la niña de sus ojos, ¿no? El que nos amó. Y acá estamos viendo los beneficios en Cristo. Los beneficios. Y esto era por lo que Juan estaba escribiendo a esa iglesia atribulada, en desesperación, en persecución. Y es por eso que Dios, el Dios Trino, manda un saludo desde la eternidad para decir, muchachos, yo estoy en control. El Espíritu Santo está en control. Jesucristo está en control, el soberano de los reyes de la tierra. Para decirles, voy a revelar lo que va a pasar. Estás sufriendo ahora. Te están cortando las manos, te están cortando las piernas, no te dan de comer, etc. Mirá lo que se viene. Cristo reinando sobre todo y todos. ¿No te da gozo y paz? Mira, al que nos ama. Si eres hijo de Dios, indudablemente eres muy amado. Muy amado. Especial y particularmente amado. También dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la versión textual dice, nos libertó, creo, de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el liberador de tus pecados. ¿Qué hay más repugnante o terrible o qué mayor dolor que tus pecados? Si lo piensas bien, la mayoría de tus problemas radican en tus pecados. A veces en los pecados de otros, pero mayormente en tus pecados. Porque nuestros pecados también son como respondemos a los pecados de otros. Mayormente nuestras tristezas, angustias, tribulaciones, padecimientos radican mayormente en nuestros pecados. Porque aún una enfermedad vivida en la plena comunión con Dios, si bien no es linda y no nos gusta a ninguno sufrirla, puede ser respondida con gozo, puede ser vivida con bendiciones en medio del dolor, y tenemos hermanos y hermanas que así lo viven. Nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y acá también vemos al sacerdote, ¿no? Al profeta, al rey. Fíjense, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, como oraba hoy Sebastián. Somos los peores, pero somos del mejor o del único. No hay mérito en nosotros, hay méritos en Él, ¿no? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Imagínense, no sé, yo cuando estudiaba esto pensaba, seguramente los judíos, cristianos o mesiánicos, como los llamamos hoy, los que habían quedado o hijos de los primeros cristianos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, ahora ya no tenían una ciudad, no tenían más un templo, no tenían más sacerdotes para hacer sus ofrendas, ¿no? Y él está diciendo, muchachos, no se desesperen, ustedes son los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes. Por el sacerdocio de Cristo, claro está, ¿no? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y luego termina esta parte con una particular glorificación del Hijo, porque dijimos que el libro de Apocalipsis es la revelación del Hijo. No es la revelación del Padre, es la revelación que el Padre da del Hijo. No es la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la revelación del Padre a Juan el Apóstol, pero es la revelación del Hijo. Porque al final,
es el Hijo el espíritu de la profecía. Es el testimonio del Hijo el espíritu de la profecía. Digamos que toda la Biblia es el testimonio que el Padre da del Hijo, porque es el Hijo la solución que la Trinidad eligió para la redención de su pueblo, a través del sacrificio del Hijo. Dios Padre es espíritu, no tiene cuerpo. Dios el Espíritu Santo es espíritu, no tiene cuerpo. Son personas, son seres, pero no tienen cuerpo. Y Dios el Hijo era espíritu, pero se hizo carne. Para siempre, jamás, por toda la eternidad. Tomó un cuerpo, se humilló. Y Él es el camino, Él es el mediador, Él es el sacerdote, Él es el profeta, Él es la verdad, Él es el sacrificio, Él es el altar, Él es el motivo, Él es la esperanza. Y Él es lo que nos une a Dios. Y a través de Él podemos gozar de todas estas bendiciones. Y por su obra fuimos salvados. Y por su sangre fuimos liberados. Y Él nos ama. Y va a ser la unión en Él los que nos permite llegar al trono de la gracia. Y son sus méritos los que nos permiten tener vida eterna. Y es su vida en nosotros la vida eterna. ¿Lo entienden? Todo cristocéntrico. Él nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes. Por eso termina, y así concluyo, nos hizo reyes, versículo 6, y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y continúa, esto solo para dar el flash de la próxima predicación, ese mismo continúa diciendo, muchachos, viene con las nubes. Viene con las nubes. Y así como esos ángeles que se pusieron al lado de los más de 500 hermanos que vieron la ascensión de Cristo, hecho histórico, incontrovertible e innegable por las testimonianzas, que aún vivían muchos de ellos, cuando Pablo dice a muchos, aún están vivos, muchos duran, pero otros están vivos, le dijo, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Y así, dice la Escritura, hoy no lo estudiaremos, en Zacarías 12:10, que vendrá con las nubes. Todo ojo le verá, los que le traspasaron, y el pueblo de Israel hará lamentación. Y esto es esperanza. Esto es gozo y esperanza en medio de la tribulación. Esperanza, la esperanza viva, la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.